Bueno, estimado alumno que está siguiendo el curso virtual de programación de Python en ArcGIS, ArcPy, en lo que se refiere al desarrollo de algunas aplicaciones para aplicarlo en lo que es los geoprocesos, ahora nos toca realizar el capítulo número 18 de los 25 que van a corresponder al presente curso introductorio gratuito en la programación de Python en ArcGIS. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, tenemos el siguiente desafío. Fíjense, tengo tres grupos de coordenadas. Un grupo, otro grupo y otro grupo respectivamente de punto de base de datos. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente, proyectar cada uno de estos puntos que están en formato de latitud y longitud, proyectarlos a UTM. Para lo cual, en el proceso de transformación, necesito o requiero saber en qué proyección geográfica se encuentra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este código es que el programa capture la información de la longitud y a partir de la información de la longitud estime automáticamente en qué zona geográfica se encuentra el vector de estudio. Por ejemplo, Bolivia tiene tres zonas geográficas, 19, 20 y 21 en el hemisferio sur. Son tres grupos de datos que están viendo. Un grupo de datos está en zona 20, otro grupo está en zona 19 y otro grupo está en zona 21. Pero quiero que el programa deduzca en qué zona geográfica está. Para lo cual voy a hacer una serie de cálculos trabajando con en este caso con la proyección de la longitud para saber en qué zona geográfica se encuentra cada una de ellas y no tenga que estar sabiendo de antemano en cuál se encontraría. Esta librería se puede hacer para cualquier país que tenga múltiples zonas geográficas y donde tiene puntos recolectados en diferentes zonas y quiere transformarlas todas a UTM. Pero precautelando siempre e informando al usuario en qué zona está. Entonces comenzamos a escribir el código y empezamos a escribir el código. Entonces primero lo que vamos a hacer es importar al país y el sistema operativo, que son los dos componentes que vamos a trabajar. De ahí vamos a generar el primer elemento que vamos a requerir en el formulario donde el usuario va a ingresar la base de datos vectorial. En este caso le dijimos get parameter cero. Get parameter as text. De ahí seguidamente lo que hacemos es sacar el nombre del archivo, ya que primero vamos a tener, recuerden, vamos a hacer que este archivo, la primera base está en el geoide y lo vamos a transformar, ¿a dónde? Lo vamos a transformar al plano. Donde la primera base del archivo, la primera base, vamos a tener el vector. Y la segunda base que va a ser proyectada va a ser el vector más la terminación --p, punto ESHP. Quiere decir, el original va a mantener su nombre y el proyectado va a tener el --p que indica la proyección. Para eso hago el siguiente tipo de dato. Le digo archivo, le digo os.path.basename de que del vector. De ahí saco el nombre del archivo que voy a utilizar para la definición del último archivo de salida. Y le decimos ospath.split. Le digo text de que del archivo. Y solamente quiero el nombre sin la extensión. Para eso le digo de la lista extraída solamente quiero el nombre y la extensión. Y ahora comenzamos a extraer la información. Primero necesito saber en qué zona se encuentra. Si es zona 19, 20, 21. Segundo, necesito saber en qué hemisferio está. Si es norte o sur. Ya que la zona 20 y 21 no solamente en el hemisferio sur, también hay en el hemisferio norte. Entonces para eso le decimos lo siguiente. Llamo al primer feature class y le digo que esto va a ser igual al vector ingresado. Y genero mi primer cursor. Esto va a ser igual a ¿qué? ArcPy.acceso de datos
search cursor. Ahora están viendo la utilidad de search cursor, ya han visto cómo se utiliza update y cómo se utiliza, en este caso, generar un nuevo cursor. En este caso estamos empezando a buscar cursor. Hemos hecho update y generar cursor. Ahora le decimos, vamos a buscar el cursor y para eso vamos a emplear el feature class 1. Dentro del feature class 1 vamos a utilizar el campo que se llama longitud. El campo que se llama. ¿Por qué le digo el campo que se llama longitud? Si ustedes ven en la base de datos, de cada una de las series de los puntos tengo latitud y longitud. Entonces tenemos latitud y longitud respectivamente en cada una de nuestras tres bases de datos. Ahora, una vez buscado search cursor, recuerden la función de buscar información, para eso es search cursor. Ahora, una vez ubicado, le decimos lo siguiente, que también vamos más después a generar otro cursor, va a ser el cursor 2. Y en este campo ya no va a ser el campo de la longitud, va a ser el campo de la latitud. Entonces voy a generar 2. Tengo entonces sea el cursor para buscar la longitud y para buscar la latitud. Entonces le digo, ahora para encontrar la longitud, le digo de la longitud le digo, va a ser igual a ¿qué? Al primer cursor, punto, next, el primer registro. Y luego le digo, una vez ingresado eso, le digo, aquí me olvidé cerrar paréntesis. Recuerden, cerramos paréntesis aquí. Una vez extraído la primera información, le digo, la longitud en el horizonte va a ser igual a ¿qué? A la longitud extraída en el primer registro. Y luego le digo aquí, una vez extraído, le digo que borre el cursor 1. Este proceso, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, este proceso, lo que va a hacer es primero ingresar a la base de datos. Con search cursor, buscar cursor, va a seleccionar, en este caso, la longitud. Cuando digo que la longitud horizontal del LH va a ser la longitud 1, quiere decir que se va a posicionar aquí. Y va a agarrar el menos 64.365. Va a capturar esta información que ven aquí, cuando le digo next. Entonces ha capturado esa información con search cursor. Y ahora calculo la zona. Para calcular la zona geográfica, lo que utilizamos es una fórmula de entero a través de la longitud horizontal recolectada de la información. A eso le sumamos 180 y lo dividimos 180.0 para que mantenga el decimal y lo dividimos sobre 6.0. Y a todo esto le sumamos 1. Y ahí cerramos dos paréntesis. Quiere decir, aquí tenemos que abrir dos paréntesis. Entonces esto me va a ayudar a calcular la zona. Por ejemplo, mire, ahora veamos qué cálculo hace este proceso de aquí. Miren, vamos primero a sacar la longitud horizontal. ¿Cuánto es la longitud horizontal? Si vemos nuestro dato, ¿cuánto es? 64 menos 64,36. Entonces hagamos cálculo y veamos cómo funciona esta fórmula de aquí. Tengo que me sale que mi dato, ¿cuánto parte? Parte de 180. 180. Menos 64,36. ¿Esto cuánto me da? El resultado me da 115,64. Ahora, todo esto lo dividimos entre 6. Al dividirlo entre 6 me sale 19,27. Y finalmente, como pueden ver, se le suma 1. Más 1 quedaría en 20,27. Pero aquí tengo la función int, quiere decir que solo quedaría el 20. Quiere decir que la primer coordenada, ¿en qué zona está? Está en zona 20.
que es el resultado que me sale en el entero. Eso es lo que hace este proceso de aquí. Ahora, para adicionar el hemisferio, ahora trabajo con la longitud. Y para la longitud, hago el mismo proceso. Ahora le digo, la latitud va a ser igual a ¿qué? Al cursor 2.next, para que traiga la información. Y le digo, la latitud vertical va a ser igual a ¿qué? A la latitud en la primera celda. Una vez traído, recuerden, borramos el cursor 2. Ahora, esta latitud extrae de la base de datos. Ahora extrae el primer registro, que es menos 19,15. Que están viendo aquí, o sea, la columna aquí, 19,15. Menos 19,15. Y ahora, para saber el proceso del hemisferio, lo que utilizamos en una condicionante, le decimos if. Si la longitud vertical es mayor o igual a 0, dos puntos, le decimos que el hemisferio es igual a ¿qué? A n. Quiere decir, si el signo de latitud es positivo, quiere decir que es norte. Caso contrario, le decimos que el hemisferio es igual a sur. En este caso es negativo. Negativo quiere decir que es menor a 0. Entonces estamos en zona 20, pero hemisferio sur. Una vez hecho eso, concatenamos la zona con el hemisferio. ¿Cómo concatenamos? Diciéndole aquí el sector en el que me encuentro va a ser igual a ¿qué? Al SPR de ¿qué? De la zona calculada, quiere decir a esta zona calculada aquí, a la zona calculada, más el hemisferio. ¿Qué quiere decir? En mi caso va a asignar ¿cuánto? Por ejemplo, para ese grupo de coordenadas, 20. Ese quiere decir que me encuentro en la zona 20 sur. Una vez hecho eso, ahora utilizo los famosos diccionarios. Recuerden, hemos utilizado diccionarios. Y ahora ustedes anteriormente aprendieron a utilizar update e insert cursor para actualizar una celda o para insertar una celda dentro de una base de datos. Ahora lo que están viendo es la funcionalidad que tengo con Search Cursor, que es registrar elementos que hay en una base de datos. Entonces le digo hemisferio, ¿no? ¿Y qué le digo aquí? Le digo la zona zonas geográficas. ¿Cuáles son las zonas geográficas? Y formo mi diccionario. Le digo que va a ser la primera zona en Bolivia, le dije que es la 19 zona sur. Esto en el wiki de codificación de proyecciones de ArcGIS es 32.719. Luego tengo la zona 20 sur, que en el wiki es el 32.720. De ahí tengo la zona 21 sur, que en el wiki es el 32.721. Aquí ustedes pueden seguir colocando más wiki o más referencias espaciales del país donde están trabajando. Si tienen más zonas geográficas, recuerden, van a reemplazar esta zona, la pueden reemplazar por la zona de su país. Para eso requieren saber a qué wiki están trabajando. Cada cobertura, cada proyección tiene un wiki. Por ejemplo, aquí miren, voy a blanquear y veamos, ahí están en programa en geoide, están en el geoide. Si entro aquí a la referencia espacial de las propiedades de la referencia espacial, miren, me voy a Source y referencia espacial. Fíjense, aquí aparece el wiki. Por ejemplo, en grado geográfico es 4.326. Tenemos que casa, tenemos Waka y tenemos para cada uno de las proyecciones geográficas que tiene el ArcGIS. Por eso tienen que buscar qué wiki tiene de cada país donde están trabajando. Ahora extraigo la información, le digo, el código a emplear va a ser igual a ¿qué? A la zona que tengo en el diccionario, y dentro de esa zona quiero que saque el sector en el cual se encuentra la coordenada. O sea, ingresa este valor, lo ingresa al diccionario. Busca, lo ubica y extrae el wiki, y el wiki se lo asigna al código.
Entonces, ahí comenzamos a guardar la información, le decimos salvar, nos vamos a la carpeta de trabajo, My Tools, este es el vector 8, ok, y terminamos ahora proyectando. Ahora, ¿qué le decimos para proyectar? arpai.project_management, abrimos, ¿qué vamos a proyectar? El vector, coma, ¿qué se va a llamar? El nombre del vector, pero ¿qué le dije? Va a tener la terminación p.shp. Y ahí le digo, dentro de ahí, ¿qué proyección va a utilizar? Dentro de ARPAI, utilice la referencia espacial que está en el código extraído del diccionario. Y ya tengo proyectado el archivo. ¿Qué va a hacer? Que el usuario no necesita saber en qué zona geográfica están sus coordenadas. Directamente lo mete a la base de datos, lo proyecta, lo representa. Y una representa, lo mete aquí al código y el código le va a calcular cada punto a qué zona geográfica corresponde y a qué hemisferio está. Y de ahí va a utilizar este código para proyectar y decirle está en zona 19, 20 o 21 en el caso de mi país. Ahora, una vez proyectado, necesito calcular mi X, Y core, mi X core, Y core y mi zona UTM. Para eso le decimos arpai.addfield management. ¿De qué? De este nombre nuevo generado, que es el archivo proyectado, que se va a llamar Xcore, que va a ser tipo long de 8 dígitos. Y cierro paréntesis. Esto lo copio 3 veces, porque después voy a tener Ycore y voy a tener aquí la zona, que la zona que va a ser, la zona va a ser tipo texto, pero no va a tener enteros ni decimales, solamente va a tener 10 dígitos, como pueden apreciar. Una vez hecho eso, ya generó el campo. Ahora adiciono las coordenadas arpai.addxy management. ¿De qué? ¿Al vector? No, solamente la que adicione los datos, ¿dónde? Al vector. Y esto lo puedo borrar. No pueden. Ya lo tenemos ahí generado. Addfield. Ahora, comienzo a hacer los cálculos para que los datos me salgan solamente en enteros. Para eso utilizo la siguiente función, arpai.calculate field _management. Le decimos ahí el archivo de la zona, coma, que vamos a calcular la X-core. ¿Con qué lo vamos a calcular? Con el point_x y que utilice Python 3 y cerramos paréntesis, como pueden ver. Entonces esto lo que hace es, este point_x que tiene decimales lo cambia a un nuevo campo para que sea netamente entero. Entonces el mismo proceso lo hago para las Y-core y Y-core. Y un proceso diferente hacemos para la zona geográfica. Para la zona necesito comprobar, ahora lo que voy a meter es un alfanumérico, 20S por ejemplo, un alfanumérico. Entonces le digo aquí, voy a calcular la zona, que es la zona, voy a ponerle _UTM, para que el campo diga zona geográfica UTM. ¿De qué vamos a utilizar? Y aquí colocamos como apoyo lo que es el 0 como corchete de variable. Y ahí tenemos nuestro dato de acompañamiento. ¿En qué va a estar? En Python 3, y aquí dimos punto format. Y aquí una vez en format, incorporamos dónde está el campo. El campo que se llama, la de variable, se llama sector. Ingresamos aquí el sector y cierro paréntesis. Ya tengo entonces las zonas UTM. Una vez hecho esto, tengo que eliminar los campos que están con los point X y point Y con decimales. Para eso le decimos arpai.eliminate
delete field, guión bajo, management, y le decimos que borre que del nombre de archivo, borre primero el point X, y luego copio todo esto y que borre finalmente el point Y. Como pueden ver, ya está borrado. Un código simplemente de 41 líneas. Lo guardamos y ahora nos toca ir a hacerlo correr a ArcGIS. Cerramos el código y nos vamos al ArcGIS para hacerlo correr. Entonces comenzamos a hacer la incorporación de la herramienta. Para eso nos vamos a View. Dentro de View elegimos Catálogo Plane, Toolbox, Vector Tools y ahora le decimos aquí Nueva Script. ¿Qué se va a llamar la herramienta? Es de proyección. Proyección de puntos geo a UTM. Proyecta puntos en geográficas a UTM calculando la zona geográfica automáticamente. Aquí le decimos ingrese la base de puntos. Este tipo va a ser tipo feature layer, feature layer. Ok. Y incorporamos el código. El código que es era, utilizamos vector 8. Ahí está el código que hemos escrito. Ahí está el código que hemos escrito. Entonces, una vez incorporado el código, ahora lo hacemos correr. Miren, tengo punto 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, ahora lo hacemos correr. Nos vamos entonces. Proyección de puntos geo a UTM. Por ejemplo, voy a empezar con el grupo 1, miren. Grupo 1. Ahí lo hizo. Vamos con el grupo 1, miren. Voy a sacar su par. Y es decir, el original se mantiene. Lo que cambia es el proyectado. Ahí tengo, actualizo. Y ahí tengo el grupo 1. Fíjense, tiene la terminación -P, que es el proyectado. Miren. Miren el grupo 1, ¿en qué está? El grupo 1 está en zona geográfica WGS 1984. El grupo 1P, ¿en qué está? En la zona 19 Sur. Ahora, no solamente eso, lo que ha hecho es alterar también la base de datos. En la base de datos, fíjense, tengo la coordenada de latitud y longitud y al lado tengo su equivalencia en qué, en X core, Y core y la zona UTM a la que corresponde automáticamente. Y este proceso puedo hacer para cada uno de los grupos que tengo de trabajo, por ejemplo, para el grupo 3 y luego finalmente para el grupo 2 para hacerlo correr en los 3 grupos o 3 zonas geográficas diferentes que hay en mi país. Proyectando, ahora recupero el punto, por ejemplo, el grupo 1. Ya tengo el grupo 1, el grupo 2P y el grupo 3P. Fíjense. El grupo 2, si ustedes ven, partió de aquí, que es la base en geográficas, y me lo proyectó a UTM, definiendo que todos estos puntos están en zona 21. Y finalmente, el último grupo, el grupo 3, me dijo que está en zona 20. ¿Están viendo cómo automáticamente? Ahora, en este tópico, recuerden ustedes que están en otro país, pueden enriquecer más el diccionario buscando los wikis de cada zona geográfica de su país de origen, para que trabajen en las coordenadas de su país. Y si tienen varias zonas, como el caso de Bolivia, tenemos 3 zonas geográficas, 19, 20 y 21, podamos complementar más wikis para poder trabajar en diferentes países. Eso ha sido el pequeño código, recuerden, útil para ¿qué? Para la conversión de zona geográfica, y esto es para evitar que el usuario esté aquí, por ejemplo, lo clásico, que es ingresar aquí su coordenada y que abajo dice, defina la proyección geográfica. No, ya evita que utilice la definición de la proyección geográfica. Directamente lo calcula, lo estima y lo proyecta la proyección geográfica definida por usuario.
Le agradezco por su atención, le solicito por favor de corazón su like para poder enriquecer más el contenido de este canal de YouTube. Gracias por seguirme.